La verdad es que es un placer y un honor recibir al doctor Werner Voigt, a quien entrevisté ya en otras ocasiones. Estábamos acordándonos ahora que unos 18 años, cómo pasa el tiempo, caray. Pero me da mucho gusto recibirlo, doctor, de veras, porque todos sus comentarios, siempre sus opiniones, siempre son muy bien valoradas por la gente. Usted lleva ya 21 años dando clases en UPAEP. Exacto. Es usted el director general del Centro de Estudios de la Unión Europea Así en la es. UPAEP. Así es. Así es. Y bueno, tiene usted una cantidad de premios y de reconocimientos y honores. Ha estado en muchísimas universidades, ha sido distinguido con muchos premios. Son 3 cuartillas de reconocimientos que dice él muy modestamente son para avalar lo que dijo. Evidentemente sí, así es. Hablar con ustedes, tocar las puertas de la geopolítica y la geoeconomía al mismo tiempo, involucrándome un poco en la tentación de saber si lo que está pasando tiene alguna explicación lógica, si corresponde al sentido común de los gobiernos lo que está pasando, si México ha estado a la altura de las necesidades internacionales, si los últimos años el gobierno mexicano ha jugueteado, intentado torear a un toro que es muy grande, que es el de los Estados Unidos y el del Tratado de Libre Comercio, y abusando tal vez de la buena fe de algunos y de la mala fe de otros. Porque esto que sucedió en el Salón Oval, en la oficina de Trump, hace 2 semanas que lo vimos todos en vivo, cosa que nunca antes había sucedido, según entiendo, una llamada telefónica donde un presidente del país aún más poderoso del mundo le dice a su colega, a su homónimo de México, Enrique Peña Nieto, el avance de, se acabó el NAFTA y ahora surge un nuevo tratado, que es el de México, Estados Unidos o de Estados Unidos, México, porque Canadá lo dejan fuera, y el presidente Peña le dice que todo está muy bien, que le da mucho gusto y que a ver cuándo se toman un tequila. Cuando Donald Trump es abstemio, está jurado de no beber porque un hermano suyo, tengo entendido, que tuvo problemas con el alcohol, entonces él no bebe alcohol. Y cuando yo escuché eso dije, ¿en dónde nos hemos metido? Y luego la reacción de los canadienses, ¿a dónde llegamos a meternos? ¿En qué momento se nos ocurrió salirnos del eje que correspondía a los intereses de México y no a los de Estados Unidos solamente, doctor Boyd? Explíqueme usted qué pasó. Es sumamente difícil explicar ese grado de irracionalidad que rige en la Casa Blanca en este momento. Pero primordialmente, ya en la campaña preelectoral, Donald Trump indicó de que su preferencia es terminar con todos los tratados multilaterales que tiene los Estados Unidos. Y él empezó con el acuerdo climático en París, Francia. Él terminó con el TPP, la Alianza Transpacífica de 12 naciones. Ahora solo son 11. Él retiró la firma de los Estados Unidos. También tenemos la cancelación de más negociaciones hacia un tratado de libre comercio entre los Estados Unidos y la Unión Europea, un mercado de 500 millones de consumidores, y ahora los Estados Unidos no quieren hablar con los europeos. Han sido clasificados por Donald Trump como el enemigo. Lo mismo está ocurriendo en el contexto de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que entró en fuerza en 1994 y ahora ha causado una enorme riqueza en el comercio trilateral entre nosotros, los Estados Unidos y Canadá, y para el año 2017 llegamos a $1 billón en el intercambio de bienes y servicios, y Donald Trump quiere deshacer toda esa
historia de éxito y quiere regresar a un régimen de un tratado bilateral con nosotros y bilateral con Canadá también. Entonces Donald Trump esencialmente tiene la mente y la filosofía que rigió en el siglo XIX. Entre 1820 y 1895, cuando teníamos un nacionalismo exagerado en materia política, diplomática y económica también. Entonces Donald Trump vive en otro universo. Pero él vive, o hay una tendencia, hay un grupo, hay una conformación de un orden mundial que pretende recuperar el viejo orden mundial. Pues sí, el liderazgo de esa filosofía reside en el Kremlin, en la Federación Rusa. Entonces, las ambiciones de Vladimir Putin son reestablecer a Rusia como un superpoder geoestratégico, y con él debe, desde su punto de vista, desmantelar todas las alianzas de el Occidente y crear confusión y desestabilización en todos los poderes en el resto del mundo para dar la oportunidad a los rusos de reestablecerse en una posición de liderazgo. Y extrañamente, inexplicablemente, Donald Trump está siguiendo esa filosofía de Vladimir Putin. Es un colaboracionista de Vladimir Putin en su política exterior. Sí, es una política de cohecho entre Donald Trump y Vladimir Putin. Y obviamente Vladimir Putin cuenta con información que puede terminar con el futuro de Donald Trump en términos de su imagen personal o en términos de sus intereses financieros y de inversión. Los Estados Unidos, doctor Boyd, es un país, son un país de leyes, un país de instituciones muy viejas, muy afinadas, muy construidas en torno de resistir el embate de los republicanos o de los demócratas o de los independientes. Claro que sí. Pero una decisión de este tamaño no la ha parado nadie. Nadie ha cuestionado de fondo en el Congreso, el Senado, los legisladores. No han frenado, no han dicho nada en contra, no lo han parado. ¿Quiere decir que están de acuerdo con este asunto? Absolutamente. ¿Por qué? Y esta respuesta es muy simple. Este es el peligro que existe en cualquier democracia si un partido está en control del poder ejecutivo, la Casa Blanca, y el legislativo, ambas casas del Congreso, y también ahora están por nombrar un ministro de la Suprema Corte más. Trump va a tener 2 nombramientos con verdaderamente neofascistas para la Suprema Corte. Entonces, es muy fácil caer en una situación en que tenemos una dictadura unipartidista. Y en este caso, obviamente, el Congreso no está descargando sus funciones de establecer un chequeo y balance entre el poder legislativo y ejecutivo. Ellos se callan y Donald Trump está en un proceso paulatino de desmantelar esas instituciones que dieron estabilidad al sistema de los Estados Unidos. 100 años de estabilidad económica. Oh, absolutamente. Desde aquella caída de la bolsa a principios del siglo pasado. Yo he sido parte de este sistema. Yo viví en los Estados Unidos 24 años, estudiando y luego practicando derecho como abogado especializado en derecho internacional. Y con yo fui durante 24 años parte de ese sistema. Y lo que está pasando en este momento es algo absolutamente inédito. Incluso en la crisis de Watergate, en los años
1973-74 con Richard Nixon y eventualmente su resignación, no teníamos un peligro tan profundo como en este momento está presente en los Estados Unidos. Para ubicarnos en el contexto de la gravedad, ¿qué nos puede pasar y qué les puede pasar a los vecinos, a Canadá y a Estados Unidos en relación a estas decisiones? Vamos a dejar de hacer negocios. En principio, los porcentajes que nos han puesto de cuotas en las integraciones de las armadoras de los automóviles, los alimentos, etcétera, toda esta serie de que hay muchas letras pequeñitas ahí y que Fox insistía en que se colocara dentro de las letras pequeñitas el tema de la droga, de la marihuana, cosa que ahí está todavía ese pendiente. Sí, claro. ¿Dónde vamos a sufrirlo? ¿Dónde vamos a padecerlo? ¿Cuál va a ser el escenario dentro de 3 años? Porque esto es algo que se revisará cada 6 años, según dijeron. En el plazo inmediato, ¿en qué nos afecta? Pues debemos regresar a la campaña electoral en los Estados Unidos en 2016, cuando Trump anunció de que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte es un desastre absoluto y el peor tratado jamás negociado en la historia de la humanidad, con su exceso de palabra. Y en este momento, obviamente con el peligro de un desmantelamiento de ese tratado, se acercaron los canadienses con nosotros para posicionarnos como un frente unido frente a los intentos, los nefastos intentos de Donald Trump de echar a la basura a ese fantástico tratado de libre comercio. Y logramos éxitos en el transcurso de todo un año de negociaciones muy complicados en resolver aspectos de modernización de ese tratado. Y en el caso, por ejemplo, del comercio electrónico, que no existió en 94, y otros aspectos más, pero fue obvio inmediatamente el desinterés de Donald Trump y su equipo en modernizar ese tratado, pero desmantelar el tratado en favor de 2 tratados bilaterales. Uno, Estados Unidos y México, el otro, Estados Unidos y Canadá. Y hemos resistido exitosamente de esos intentos de dividir y conquistar que está siguiendo el equipo de Donald Trump hasta el lunes pasado, el 27 de agosto de este año. En la mañana de este lunes, Trump anunció impulsivamente, sin anuncio previo, una llamada, un telefonazo entre él en la Casa Blanca y con nuestro presidente Peña Nieto para anunciar un entendimiento para crear un tratado económico entre México y los Estados Unidos, y él ya afirmó de que este nuevo tratado bilateral va a tener el nombre Tratado Comercial Estados Unidos-México. No aparecen las palabras Tratado de Libre Comercio Americano. Libre Comercio está ausente. Entonces, lo que vamos a tener es el autoritarismo de Donald Trump que va a reflejarse en un tratado bilateral. Pero lo que es verdaderamente un shock para su servidor es la reacción de los medios en México. Ellos anunciaron con una actitud de entusiasmo, de euforia en la prensa, que tenemos ahora un acuerdo internacional entre nosotros y los Estados Unidos. Y no es así. Trump cuidadosamente no utilizó la palabra acuerdo, pero entendimiento. Desde la perspectiva del derecho internacional, un acuerdo internacional
es obligatorio. Los términos de este deben ser cumplidos. Pero un entendimiento no implica nada. Compromiso de nada. Exacto. Y a pesar de no saber los detalles, no tenemos ningún texto, no tenemos firmas, nada. Únicamente filtraciones de funcionarios en Washington sobre los aspectos que aparentemente han sido discutidos entre nuestro secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y también Luis Videgaray, nuestro canciller. Y los detalles son verdaderamente alarmantes, porque hasta este momento, por ejemplo, punto número 1, en la industria automotriz vital para Puebla, hemos tenido el requerimiento de tener 62% de contenido local en autopartes y otros sistemas de automóviles exportados a los Estados Unidos. Ahora, México, sin explicación alguna, aceptó la posición de Donald Trump, incrementar ese contenido local a 75%. Y de esos 75%, la mitad, 45%, deben ser producidos por trabajadores que ganan más de $16 por hora. Ningún trabajador en la industria en México gana el equivalente de $16 por hora. En la industria automotriz aquí en Puebla, un trabajador en la armadora gana más o menos entre 3 y 3.5 dólares por hora. Entonces vamos a perder un enorme aspecto de nuestra competitividad en términos de salario pagable, y también tenemos un problema más. Esas condiciones que hemos mencionado aplican únicamente a fábricas ya existentes. Volkswagen, Audi, General Motors, Ford, etc. Exacto. Nuevas plantas que van a ser construidas después de la firma de este entendimiento van a sufrir la aplicación de un arancel punitivo de 25%. Entonces, esos no pueden competir en el mercado de los Estados Unidos. Lo que viene de entrada es que las plantas van a tener que subir los salarios. Exacto. Cosa que es imposible para mantener el equilibrio de sus gastos de operación y sus utilidades. O sea, van a dejar de exportar porque no van a poder pagar los salarios. Exacto. Ese es el peso de la muerte para la competitividad. Y es una muerte lenta. Exacto, pero hay un aspecto crítico adicional. Y este es un cupo máximo. Claro. El entendimiento dice México no tiene derecho de exportar más de 2 millones de vehículos al año. El año pasado exportamos a los Estados Unidos 1.600, ¿no? No. 1.9 millones. Entonces, con 100,000 unidades más, hemos tocado ese tope y esencialmente vamos a congelar la industria automotriz en México. ¿Por qué? Pues con ese cupo no podemos agregar a la capacidad de producción. El caso de Audi es terrible. Obviamente, es porque un desastre. Toda su proyección de construir la planta fue para exportación prácticamente al 100%. Exacto. Así es. Esta es la situación. Y aceptamos voluntariamente. Ahora, el aceptarlo ¿es culpa de Guajardo, es culpa de Videgaray, es culpa de Peña? ¿Quién? Vamos a comentar sobre pero necesitamos explorar los demás elementos que fueron aceptados voluntariamente por los representantes de México. El nuevo tratado tendría una vigencia de 16 años.
Exacto. No de 6, no es revisable a los 6. Revisable a los 6. Pero su duración son 16. Así es, exacto. Entonces, hace imposible la planeación de los emprendedores, de los grandes multinacionales a largo plazo. En México, la situación puede cambiar drásticamente o totalmente cada 16 años. Y ellos no van a invertir decenas de miles de millones de dólares en la construcción de nuevas plantas, o sea, México, con este cupo número 1 y número 2, con la renegociación, o sea, cada 16 años. Cada 16, la revisión cada 6, la renegociación cada 16, el aumento de los salarios, la cuota que tiene un tope de 2 millones de vehículos, etcétera. Dígame una cosa, ¿qué gana Estados Unidos con esto? Desde la perspectiva de Donald Trump, esto va a fomentar más producción en el sector automotriz en Detroit, en Dearborn y otros lugares en que fábricas de origen estadounidenses van a producir. Él quiere excluir la competencia extranjera del mercado de los Estados Unidos. Este es su nefasto plan. La autosuficiencia de su producción. Autarquía es lo que él quiere. Es absolutamente irracional, pero no basta con Recordamos de que en marzo del año pasado, él anunció su intento de aplicar aranceles punitivos a importaciones de acero y aluminio al mercado de los Estados Unidos, y él un año después, en marzo de 2018, verdaderamente aplicó esos aranceles punitivos al acero de Canadá, de México y también a aluminio. En acero estamos hablando de un arancel de 25%, que va a rendir nuestra exportación de, por ejemplo, varilla para construcción, no competitivo. En el caso de aluminio, lo mismo. Estamos, por ejemplo, fabricando motores para automóviles y de SUVs en México con bloques de motor fabricado en aluminio, y vamos a tener la misma situación. Imagínense, México voluntariamente aceptó la continuación de la aplicación de esos aranceles punitivos por un tiempo indefinido, en directa violación del artículo 302 del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, todavía vigente. Inexplicable. ¿Por qué? Debe usted de encontrar una explicación de por qué el gobierno de México hace esto. Y ayer en la tarde, a las 2 de la tarde, en un programa de la Canadian Broadcasting Company, se presentaron Luis Videgaray para una entrevista y también Andrés Rosenthal, el ex subsecretario de Relaciones Exteriores, para explicar lo inexplicable en las reacciones de México. Vamos a tocar con en un momento, pero antes tenemos también, número 4, el nuevo presidente López Obrador va a respetar todos los contratos en el sector energético sobre explotación y exploración en yacimientos petrolíferos subacuáticos y en terrestre también. Número 5, también tenemos algo finalmente punitivo. Donald Trump abandonó su insistencia en estacionalidad de exportación de frutas y verduras al mercado de los Estados Unidos. Podemos exportar frutas y verduras como antes, no solamente en el invierno, por ejemplo. Pero, número 6, los capítulos del Telecán sobre la resolución de conflictos. Esto fue algo no negociable
para México y Canadá. El Telecán tiene la provisión de arbitraje en paneles de resolución de conflictos. Donald Trump quiere abandonar todo este aspecto y sustituir la jurisdicción de los tribunales federales de los Estados Unidos en la resolución de controversias. Los canadienses rechazaron incluso el viernes pasado, y mañana, cuando están en pláticas otra vez, van a rechazar también. México voluntariamente aceptó someter todo a la jurisdicción de las Cortes Federales de Gringolandia. En la pasada firma, cuando el GATT primero y después el Telecán, se sentaron los ministros, los cancilleres de los tres países a negociar. Sí. No fue individual, primero con uno y luego con otro, porque México con Canadá también tiene un acuerdo comercial que estaba asentado en el Telecán. Entonces, el acuerdo que nosotros teníamos con Canadá y que está vigente en el momento en el que lo firma con los Estados Unidos, ¿qué pasa con nuestros acuerdos con Canadá y de Canadá con México? ¿Se mantienen? Sí. Sí, y vamos a explicar este aspecto también. Pero antes, el miércoles, Trump manifestó su intento de salir como país de la Organización Mundial de Comercio. Sí. Entonces vamos a regresar a la ley de la selva en relaciones comerciales entre nosotros y los Estados Unidos. Y además, número 7, México aceptó voluntariamente de implementar todo el contenido de los 117 tratados o convenciones que México ha firmado con la Organización Internacional de Trabajo en Ginebra, Suiza. Y eso implica enormes cambios para nosotros también. Por ejemplo, ahora rige el principio de la libre sindicalización en el contexto del entendimiento. México voluntariamente indicó a Trump, México ya no va a tener sindicatos de protección, o la práctica de permitir a un emprendedor de firmar un contrato con un sindicato e informar a sus trabajadores de que ellos van a ser representados por parte de ese sindicato. Esto va a ser ilegal. Ahora, todos los trabajadores tienen el derecho, bajo este arreglo, de escoger su propio sindicato. Este es un ejemplo simbólico. Otro sería trabajo forzado. En México tenemos una ley general de educación que obliga a todos los universitarios de rendir servicio social como precondición de su titulación. Bajo un tratado que México firmó en 1958, es trabajo forzoso, y por eso México debe abandonar este aspecto de la cultura educativa también. Esos solo son dos ejemplos simbólicos. Pero ¿en qué estaba pensando Videgaray? ¿En qué estaba pensando Guajardo? ¿Cómo no entiendo? O sea, vamos a llegar. ¿Qué bondades se encuentran ellos en estas firmas, en ceder con todo esto? A Santana lo corrieron por haber vendido la mitad del territorio mexicano, pero estos están vendiendo el futuro. No la mitad del territorio, pero ¿no? La mitad de la economía, más o menos. Un aspecto más en términos de contenido local. Donald Trump anunció de que en aspectos del sector textil, entonces telas y prenda, etcétera, etcétera, van a regir reglas de origen también. Esos no existen en este momento. Entonces, si una maquiladora está vendiendo pantalones de mezclilla, ellos deben cumplir con contenido mínimo de producción regional en los tres países.
entonces ya no va a ser posible comprar cierres para los pantalones en China o botones en Corea, por ejemplo. Todo debe ser elaborado en México, Estados Unidos o Canadá, pero ahora Canadá ha sido eliminado de facto. ¿Por qué? Pues Donald Trump invitó a México el jueves 14 de agosto para pláticas sobre el contenido local y reglas de origen en el sector automotriz. Y extrañamente, en la ausencia de Canadá, resultó en este entendimiento con todos esos nefastos condiciones que hemos mencionado. Pues ayer en la tarde fueron invitados Luis Videgaray, nuestro canciller, y también Ildefonso Guajardo, nuestro secretario de Economía, para una entrevista con the Canadian Broadcasting Corporation, CBC, de Canadá, en el programa As It Happens. Y los canadienses insistieron en una explicación por qué ustedes nos abandonaron en este proceso. Y Luis Videgaray dijo: hay cosas que no controlamos, particularmente la relación política entre Canadá y los Estados Unidos. Y definitivamente no queremos exponer a México a la incertidumbre de no tener un acuerdo, cualquier acuerdo, no tener un acuerdo comercial con Estados Unidos. Eso es un riesgo sustancial para la economía mexicana. Literalmente, millones de empleos en México dependen del acceso al mercado estadounidense. Y luego de esta manifestación, preguntaron a Andrés Rosenthal, el ex subsecretario de Relaciones Exteriores y ahora observador del proceso de negociación, y él contestó: creo que el gobierno canadiense ha puesto cara de verdad a lo que en realidad es, desde mi punto de vista, una situación muy desafortunada. Decidimos que México y Estados Unidos negociarían bilateralmente reglas de origen para el sector automotriz y Canadá consideró que no era necesario que estuviera en la mesa de negociaciones porque se beneficiaría de cualquier acuerdo alcanzado entre México y los Estados Unidos en reglas de origen automotriz. Lo que no creo que nadie espera es que justo después de haber discutido las reglas de origen de los automóviles, de repente continuamos a negociar bilateralmente con los Estados Unidos como todo lo demás, sobre todos los asuntos pendientes, cláusulas de caducidad, resolución de disputas, propiedad intelectual, compras gubernamentales, etcétera, etcétera, sin la presencia de Canadá. Creo que nosotros en México deberíamos haber insistido en tener a Canadá con nosotros, porque incluso cuando se negoció por primera vez el Telecán, la Asociación Canadá-México nos ayudó tremendamente en discutir las propuestas de los Estados Unidos que consideramos entonces y ahora inaceptables. Lo que veo así a vuelo de pájaro, sin el conocimiento y la experiencia que usted tiene, es que estaban urgidos Videgaray y Peña Nieto y su gabinete de salir airosos en el último momento de su gobierno
habiendo firmado el Tratado de Libre Comercio, la renovación de un tratado que ya no existe, y se metieron en un berenjenal donde en este momento López Obrador tendrá conciencia, Ebrard tendrá la conciencia, y Romo y el que va a estar en economía, sí, tendrán la conciencia de lo que esto significa. Absolutamente, porque el profesor Seade, el designado para conducir negociaciones comerciales internacionales, sí, lo mandaron estuvo presente en esos 4 días en que México negoció bilateralmente con la exclusión de Canadá esos términos que hemos mencionado. Esta es la situación. Y en este momento, ¿qué vamos a hacer? Los canadienses no van a dar su visto bueno a esta fórmula de tratados bilaterales. Y Donald Trump ha indicado, si los canadienses no aceptan un tratado bilateral con las mismas condiciones que aceptó México, vamos a imponer aranceles punitivos a todos los vehículos de Canadá exportados a los Estados Unidos en un rango de 25%. En este momento, va a provocar el colapso de la industria automotriz de Canadá y ellos están exportando anualmente 153 mil millones de dólares en vehículos al mercado de los Estados Unidos. En el tamaño de las economías, México-Canadá, ¿cuál es más grande, doctor Boy? La economía de México es más grande. Claro, tal vez por eso Trump prefirió primero negociar con el más fuerte temas de economía y victimizar a los canadienses. ¿Qué papel desempeñará México en el corto plazo para insertarse en el mercado del Pacífico? Este planteamiento que llevó desde la nao de China, desde la época del virreinato, que tenemos la relación con el Oriente y que se rompe después, pero esta recuperación, estos sondeos de entrarle al mercado de el Pacífico, Iberoamérica en términos de otro sentido de la geopolítica, Centroamérica, Sudamérica, España y Portugal, que se consideran dentro de este concepto. ¿México tiene una salida por ese lado o estamos condenados a ser ahora verdaderamente el traspatio de los Estados Unidos, doctor Boy? Absolutamente. ¿Sí? En la situación que rige en este momento, claro que sí, porque para el TPP de los 11, todavía nos faltan firmas y ratificaciones de la mitad de los integrantes. Entonces, este es algo para el futuro de 3 a 5 años. Necesitamos enfocarnos en sobrevivir este año y el próximo año. Y este es el gran problema. Y debemos hacer cabildeo con los congresistas y también con el sector de la iniciativa privada de los Estados Unidos, porque ellos están en un pánico también de perder posiblemente 2 enormes mercados, México y Canadá. Y en este momento, la iniciativa privada de los Estados Unidos y también los sindicatos están aplicando enormes presiones a Donald Trump, sus asesores y también a los congresistas para mantener en vivo el Telecán. El tema de la reelección en los Estados Unidos, estas jugadas tienen que ver con la reelección. Sí. Con la reelección de Trump y de algunos otros cargos en toda la Unión Americana, gobernadores, senadores, diputados, etc. ¿Le beneficiarán a Trump estos entendimientos, como usted dice, y no los acuerdos? ¿Le beneficiarán en su posibilidad de ser reelecto o le abre el espacio a otros candidatos que puedan llegar a deshacer lo que se ha firmado? Esto último, ojalá. Él tiene el apoyo inquebrantable de aproximadamente 36% del electorado, de los votantes en los Estados Unidos.
el resto de la población está crecientemente alarmado por la irracionalidad de Donald Trump. Y por eso hay pronósticos que predominan en este momento de que él va a perder el control, los republicanos van a perder el control sobre la Cámara Baja, la Cámara de Representantes equivalente a la Cámara de Diputados en noviembre. Con seguramente los demócratas van a iniciar con el proceso de juicio político, impeachment, en contra de él. Y con la revelación de más y más y más porquerías que él ha cometido en su vida privada, en su vida profesional, como agente de bienes raíces y también como presidente, que seguramente esos aspectos van a envenenar el clima político en los Estados Unidos para el año 2020, y estoy casi seguro de que él no va a ser reelegido. Pero él todavía puede causar enormes daños. Pero mientras ya nos afectó a los poblanos fundamentalmente con el tema de la industria. Imagínense, estamos hablando de la industria automotriz y también el sector textil también, un aspecto clave también en nuestra economía. Entonces sería muy buena idea enviar a la gobernadora, la próxima gobernadora. Todavía no tiene cargos, pero esta es una situación de absoluta emergencia. Necesitamos aplicar presiones a los congresistas, a los asesores de Trump. Hablar con él no vale la pena. Este hombre es, como dice mi esposa, ella tiene su doctorado en psicología social. Él es un maligno, patológico, narcisista. Y esto es peligroso. Sí. Absolutamente. Sí, me queda claro que narcisista lo es. O sea, se le ha notado en todos los programas de televisión que hizo en el pasado, ¿no? Absolutamente. Narcisista. Ahora le ponemos maligno también. Exacto. Y patológico. Doctor Boyd, ¿y qué buenas noticias puede haber en medio de todo esto? O sea, ¿hay algo que se rescate, que diga uno, bueno, pues en el terreno de las tortillas no está mal el entendimiento? O sea, ¿hay un renglón donde nos salvamos? Necesitamos dedicar todos nuestros esfuerzos a la diversificación de mercados para nuestras exportaciones. Tenemos una invitación ya vigente durante los últimos 2 años de la India de entrar en pláticas sobre un tratado de libre comercio entre México y la India, un mercado de 1.2 mil millones de consumidores. Lo mismo con China. Los chinos están en este momento arrancando un programa denominado El Camino y el Cinturón. Este refiere al camino de seda de la Edad Media y a la cuenca pacífica. Ellos quieren ser los líderes de una mega área de libre comercio que va a involucrar a todos los países desde China hacia el occidente y el Mediterráneo, y todo va a agregar hacia el oriente todos los países. Sumar al proyecto de Marco Polo. Exacto. Y al del general o el almirante Hu, que tenía también esta idea del... Así es. Y gracias a él se desarrolló Pero todo con la notable desinvitación, eliminación de los Estados Unidos. Entonces, el resto del mundo está en el proceso de iniciar políticas que van a aislar a los Estados Unidos económicamente, financieramente y también políticamente, diplomáticamente. Este va a ser el resultado a medio tiempo. La migración, el tema de los mexicanos, este asunto estuvo en el entendimiento. ¿Se verán beneficiados los que están
trabajando en los Estados Unidos y que ya nacieron allá, o seguirá la misma política anti-migración de Trump? Él va a intensificar esa política porque ahora él ha emitido decretos que van a limitar en más de 60% la llegada de inmigrantes legales. Y él obviamente está intentando de construir su gran muro entre nosotros y los Estados Unidos, aunque en este momento tenemos un flujo negativo. Más mexicanos están regresando a nuestro territorio que saliendo de México a los Estados Unidos. Entonces, verdaderamente no es necesario. Bueno, a los 2 días de la firma del entendimiento y de la llamada del tequila, dice Trump en un tuit, y los mexicanos van a pagar el muro. Y Videgaray le contesta y le dicen, eso no estuvo en la mesa, no estuvo en los acuerdos, no se dejó ese tema. Es un narcisista patológico, maligno. Y precisamente es la peligrosidad de este hombre. Y él, hasta este momento, tiene el respaldo de un Congreso callado, totalmente. Y ojalá, y si nuestro auditorio sabe rezar, ese es el momento, porque necesitamos una victoria de los demócratas en noviembre. Qué fuerte. Doctor Bernard Boyd, de veras es un placer charlar con usted y aprender y escucharlo con la emoción con la que siempre defiende usted a México, porque es usted un mexicanista sin duda. Y poblano de corazón. Internacional, usted un mexicanista. Le agradezco mucho su presencia, le convocaré nuevamente en noviembre para el tema de las elecciones y de los acuerdos y de todo lo que pasará allá en los Estados Unidos, a ver cómo nos pinta el nuevo gobierno mexicano en relación a estos temas del comercio exterior. Creo que es muy importante. Ha sido un privilegio. No, para mí es un placer. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, muy amable. Y gracias a la Dirección de Relaciones Públicas y de Comunicación Social de la UPAEP, a su agencia de noticias que ahora se llama UPRES, que nos facilita la presencia del doctor Boyd. Gracias. Muchas gracias.